comenzar poniendo, digamos, atención en una paradoja en la que me encuentro, una disyuntiva, en el sentido de que yo soy profesor de la Universidad de Huelva, lo ha destacado Juan Luis Carrellán. Decía que soy profesor de la Universidad de Huelva de manera oficial hasta el día 30 de septiembre, es decir, hasta mañana, y a partir del 1 voy a ser profesor de la Universidad de Valparaíso. Entonces estaríamos, ya digo, de esa paradoja, por un lado, la de profesor de la Universidad de Huelva, oficial y oficiosamente profesor de la de Valparaíso. Ciertamente, digamos, yo mismo no sabía ni cómo presentarme en un acto como el de hoy, ¿no? ¿Qué adscripción? ¿Cuál es mi adscripción institucional? Lo que no tengo duda y reserva en este sentido es por agradecer a la organización, particularmente al profesor Juan Luis Carrellán, el que haya contado conmigo para la participación, ¿no? de esta jornada. Por cierto, también quiero felicitar por el éxito de la convocatoria, como pone de manifiesto el hecho de esta nutrida asistencia de hoy. Y además quiero agradecerle por la invitación por dos cuestiones, ¿no? Por un lado, porque es un acto, indudablemente, por algo que yo les comentaba al principio de mi intervención, es un acto enormemente importante para mi biografía, tanto personal como académica. Es el último que hago como profesor de la Universidad de Huelva, que no es poco para mí, después de casi 10 años como docente por allí. Digamos que estoy cerrando una etapa fundamental de formación y de desarrollo profesional, y también es el primero en el que aparezco ya como miembro de la Universidad de Valparaíso, como ustedes bien recogido en el folleto del acto de hoy, donde se abre, por ejemplo, yo digo, una nueva fase, una apertura de una nueva fase ya de desarrollo y espero de consolidación. Yo digo que quiero agradecerlo por esto mismo, pero también porque me permite ahondar, que ha sido la excusa para oxigenarme un poco también, ¿no? Yo soy especialista, he trabajado y he publicado sobre principios del 19, en el caso de español, vinculado a la frontera, particularmente sobre guerra de la independencia, ¿no? 1808, 1814, de perspectivas diferentes. Y hablaba de esa oxigenación que viene también muy bien, ¿no? Así que después de haber puesto excesiva atención quizá a una temática concreta de estudio, pues esto ha sido la excusa para acercarme a ese mismo fenómeno, pero desde ejes diferentes. En este caso incorporando una temática como es la de la conferencia de Viena. Ya digo que contextualmente se sitúa plenamente en principios del 19 y por las dinámicas internacionales que ya se han puesto de relevancia en las dos excelentes ponencias que ya me han precedido, pero ya digo que incorporando elementos, o yo al menos así he pretendido hacerlo, incorporando elementos que me parecían particularmente sustanciosos, vinculados, por cierto, a nuevas tendencias de historiografía, como puede ser la nueva historia política o la historia cultural de la política, de tal manera que estoy muy interesado no solamente en la realidad, que vuelvo a insistir, tan magníficamente se han puesto ya de relevancia en las sesiones anteriores, sino también en la representación o representaciones de esa realidad, en la lectura de esa realidad, y en buena medida atendiendo a cómo se va a configurar el relato sobre el pasado y cómo esa construcción del relato está vinculado a elementos, lógicamente, del presente. Ya digo que por mis propios intereses iniciales, sobre todo en la guerra de la independencia, un elemento o, digamos, un contexto especialmente mitificado, ¿no? De la perspectiva del mito patriótico, del relato como construcción de nación, pues ya digo que sobre ese eje, basculando en esa base, a partir de ahí, pues me parecía oportuno y sugerente para mí al menos, un reto por cierto, también personal, acercarme al Congreso de Viena desde
desde una perspectiva que les voy a continuación a desarrollar. Espero no extenderme demasiado, voy a ser muy sucinto en mi, espero, ya digo, en mi intervención. Ya saben que a veces a mí no me pasa cierto apasionamiento y eso lleva por tanto a que no mida el tiempo como debiera. En cualquier caso, o insistiendo en algo que ya se ha puesto de relevancia, la importancia del Congreso de Viena en cuanto al rediseño político territorial de Europa, y decir entonces Europa era decir algo más que el propio continente, en base a una serie de principios, ¿no? Ya digo que no vamos sino reiterar ideas ya aquí puestas sobre la mesa: equilibrio europeo, legitimidad, seguridad colectiva. Y en torno a esto se ha ido, digamos, teorizando, se ha sistematizado por especialistas, particularmente en el campo de las relaciones internacionales. Aquí hemos hablado, o ya se ha hablado de Pereira Castañar en distintos momentos, por algo será, ¿verdad? Sí, hay que reconocerle también su magisterio en buena parte de estas cuestiones que estamos hoy abordando. Y él nos hablaba de que la etapa que se abre entre el Congreso de Viena y la Primera Guerra Mundial la podríamos calificar dentro de un sistema de estados nacionales civilizados, ¿no? Y en cierta manera hay, dentro del relato académico, de toda la historiografía especializada, se ha construido un lugar común en torno a un orden internacional, que nos habla de que existe un orden internacional que se inaugura en el Congreso de Viena y que finaliza en la Primera Guerra Mundial, y que por tanto, y además ese orden internacional va a tener una serie de componentes, digamos, que se sostienen en conceptos como el del equilibrio o en conceptos como el de la estabilidad. Por tanto, esa etapa de 1814 a 1815 y de 1914 a 1919, ese amplio margen cronológico, marco cronológico, va a adquirir sus perfiles concretos si lo comparamos, ¿no?, o en comparación con el periodo anterior y con el periodo posterior. Ahí eso lleva a Pereira que se le califique dentro de un sistema internacional que lo distingue de lo anterior y a su vez de lo posterior. Sin embargo, y ahí ya la pregunta que yo me hacía y que sostiene en buena medida mi propuesta de trabajo, es la de incorporar la percepción, la lectura de los propios protagonistas. Sí, aquellos individuos que asisten a la Primera Guerra Mundial carecen de esa perspectiva temporal que yo refería antes. Desconocen claramente las claves de la posguerra. También es cierto que la imagen que entonces ya trasciende sobre el Congreso, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, está sujeta, lógicamente, a ciertos cánones interpretativos que se venían elaborando con anterioridad, y en esa elaboración va a tener, digamos, o mejor dicho, que el propio relato de los acontecimientos de su presente, el de la Primera Guerra Mundial, va a estar condicionado de una u otra manera a partir de la lectura que se han venido haciendo con respecto al propio Congreso de Viena. Intentaré después ser un poco más claro en este sentido. Por tanto, el objetivo que yo me había planteado era el de explorar alguna de esas posibles vías de acercamiento en virtud de esas especiales relaciones que entonces comienza a trazarse entre pasado y presente, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué valor se concedía al encuentro de 1814-1815, 100 años después de su celebración? La referencialidad a la hora de afrontar nuevos retos o de sostener y defender ciertas acciones, digamos, ¿qué valor tenía ese Congreso de Viena desde el punto de vista de la referencialidad a la hora de afrontar esos nuevos retos o de sostener y defender ciertas acciones y decisiones que se estaban tomando 100 años después? Ese era un poco el campo en el que quería moverme, ¿no? Indudablemente no es un campo fácil y que se puede de una manera resolver, ya digo, satisfactoriamente a partir de un breve trabajo de inclusión, ¿no? Se consciente plenamente de ello, claro. Hay múltiples facetas, diversos escenarios, actores implicados muy distintos también. Entonces yo entendía la conveniencia de la concreción, ¿no? La conveniencia de, para ser viable, concretar el trabajo o centrar el estudio en espacios muy definidos. En
este caso a partir de la prensa española entre 1914 y 1919. Cuestiones que avalan esta elección. Pues básicamente, por un lado, las circunstancias de España en ambos acontecimientos, es decir, las circunstancias de España durante el Congreso de Viena, posiblemente a lo largo de la sesión de hoy o de la jornada de hoy también saldrá este tema a colación, sí, cómo España había sido marginada, o sea, se ha puesto de referencia también por el profesor Medina en su intervención, ¿no? No de una manera implícita, claro. Había sido marginada de la política de las grandes potencias en Viena, o durante la Primera Guerra Mundial también. ¿Qué ocurre con España, no? En la oportunidad de reposicionarse en el nuevo escenario internacional, en el nuevo escenario mundial, ¿no? Sí, hay un debate importante dentro de la sociedad española del momento entre intervención o neutralidad. Pero no exclusivamente sobre eso, sino también entre la postura más próxima a los aliados o aquella más próxima a los hermanófilos, ¿no? Que podemos decir. Esto sería una línea que posiblemente no he podido desarrollar, pero que sí que me gustaría que quedara pendiente por algo que después más a continuación le iré planteando. Bueno, y otro elemento que también sostenía o que avalaba esta propuesta de trabajo iba a ser la propia batalla por la opinión pública, que queda también constancia, que ha quedado referida en el punto anterior. Sí, y teniendo en cuenta además un campo de atención preferente como es la prensa escrita. ¿Por qué? Porque la prensa va a tener ya un importante papel en la concienciación política y bélica de la sociedad española, y además porque la prensa cada vez tiene mayor uso y acceso, o la población tiene mayor uso y acceso a la misma, y de hecho hay ya quien sostiene estudios que refiere que ya se están dando a principios del siglo XX los primeros intentos de dominar los flujos de comunicación, ¿no? Es decir, que son una serie de variables que están empezando, o de componentes que estamos empezando, o tenemos que empezar a meter en la costelera, y que no sé si no hacer más complejo el escenario, pero a su vez también esa complejidad hace que resulte finalmente también más sugerente, ¿no? Su acercamiento y su estudio. Hay limitaciones y yo ya digo que las reconozco de antemano en mi propuesta, pero creo que eso no tiene por qué restar interés al final al producto, porque realmente lo que pretendo es atender a esa proyección de la narrativa sobre el Congreso de Viena durante los años de la Primera Guerra Mundial, sobre la lectura, los relatos que se fueron conformando a su alrededor y que ayudaron a dar sentido, y aquí está quizás la clave, a sentido e interpretar el nuevo escenario internacional que comenzaba entonces a edificarse. De tal manera que a partir de las distintas, digamos, fuentes que he podido manejar, se constata, o al menos esa es mi interpretación, como varias líneas o varios recorridos. Por un lado, cómo Viena aparece ya de una manera muy temprana como horizonte, es decir, hacia un nuevo Congreso Internacional, en el sentido de que se hace referencia a artículos de los primeros años, estamos hablando de 1914, particularmente 15 y 16, se recoge o se refiere a Viena, al Congreso de Viena, a modo de antecedente o de ejemplo, trazando líneas de conexión y semejanza entre uno y otro acontecimiento. Digamos que estamos preparando un poco ese horizonte de qué ocurrirá o qué debemos hacer una vez que acabe el conflicto. Y se ponía como ejemplo claramente, como guía casi a seguir. También es cierto que ya otros testimonios estaban mostrando más reserva, es decir, hacer conexiones y comparativas, pero no desde una óptica equilibrada. Todo esto, por cierto, en el libro aparece fundamentado en las fuentes, ¿no? En el relato en sí mismo, en el texto. Ahora ya no tendría sentido ni tiempo dedicarme o centrarme en eso. Decía simplemente que están haciendo conexiones comparativas, pero no desde una óptica equilibrada, sino que se subrayaba la excepcionalidad del nuevo tiempo abierto con la Gran Guerra, claro. Lo que se remarcaba precisamente es que era la reunión de Viena como horizonte, pero marcando, digo, ese rol de menor trascendencia en relación a lo que supuestamente tendría que activarse al finalizar la guerra, la Primera Guerra Mundial en este caso. Va a ser muy recurrente esta comparación y esta conexión al Congreso de Viena. Pero junto a ese horizonte de los primeros años también aparece una Viena como enseñanza. Es
si conforme vamos construyendo o se activa la construcción de un nuevo sistema internacional, se dirige constantemente la mirada a los antecedentes. Indudablemente entre esos antecedentes destaca el caso de Viena. Y así se recoge en buena parte de los artículos que hemos podido consultar, ¿no? A partir particularmente de 1918, claro, ya cuando se está vislumbrando claramente un horizonte próximo a las conversaciones de la paz. Esas alusiones resultan especialmente significativas, te digo, insistiendo en ese valor instructivo. Es un valor referencial, aleccionador, en términos generales, aunque especialmente intenso, y esto es una clave que va a diferenciar la mirada de los primeros momentos a la del final del conflicto. Decía que especialmente intenso respecto a puntos claves y concretos para la definición del nuevo escenario. Es decir, cuando están haciendo análisis, o se hace análisis sobre la naturaleza y el alcance de la reunión de París, estamos hablando ya en un horizonte del 18-19, se hace alusión a Viena para ir marcando, ya digo en caso ya concreto, o el punto, digamos, las líneas rojas que no se deberían sobrepasar, o bien, pues bueno, como un escenario a un modelo de guía, ¿no? Esto va a depender también de las distintas versiones e interpretaciones en torno al mismo. Pero en cualquier caso lo que me permitía, lo que quería insistir era ya cómo elementos concretos están sujetos también a interpretaciones concretas en este sentido. Es decir, estamos cuando hablan de la naturaleza o el alcance de la Reunión de París, cuando se habla de la gestión de la victoria, si hay crítica de cómo se está gestionando la victoria por parte de los vencedores, ¿no? Y esas críticas se apoyan a veces en Viena, que dice que no, lo estamos haciendo como se hizo en Viena. ¿Vale? Ahí está ese papel que decía, ese valor referencial, pero también instructivo. Cuando se está remodelando el mapa europeo, claro, ¿dónde vamos a echar la mirada? ¿Dónde se va a dirigir la mirada si no en el gran momento de redistribución territorial y fronterizo? Sacamos lecciones de ahí. Eso es lo que se está diciendo en Viena, en torno a 1918-1919, la prensa los artículos de prensa que he podido consultar, claro. Incluso la propia Sociedad de Naciones, ¿dónde tenemos nuestro referente? ¿Dónde se le puede criticar? ¿Dónde podemos establecer la línea roja? Pues es algo que ya hemos hablado aquí, ¿verdad? De la Santa Alianza o de la Cuádruple particularmente, con todo lo que va a ser la intervención y sus principios que se han puesto ya de relevancia. Y en línea general también sobre digamos en definitiva, la conformación de un nacional internacional. Como ven, no estoy, respondiendo a ese objetivo que me voy a trazar inicialmente, no cansarle mucho. Este sería un poco como la línea maestra, permítanme ser el maestro, no sería quizás lo más adecuado, ¿no? Las líneas o los marcos, o los perfiles en los que me he movido, y a partir de ahí pues, puedo establecer una serie de consideraciones finales, conclusiones, si ustedes quieren, muy básicas, pero que creo que pueden servir, o me pueden servir, para sostener nuevos acercamientos a este fenómeno a partir de estos materiales. Y son las siguientes, ¿no? Hay muchas referencias sobre el Congreso de Viena durante la Primera Guerra Mundial en la prensa, de tal manera que podemos considerar que el Congreso de Viena ocupa una posición central en la conformación de la narrativa del nuevo tiempo. Sí, la conferencia de 1814-1815 presenta perfiles identificables para buena parte de la opinión pública del momento, de 100 años después. Y está ayudando a entender y a interpretar el nuevo escenario que estaba en proceso de definición y de materialización. Estamos en un universo mental que también resulta de enorme interés, ¿no? Por cierto, no existe una lectura única y cerrada en torno al Congreso de Viena, tampoco es ninguna novedad. Entonces, la referencialidad que hacía referencia o la que yo aludía antes, pues no está sujeta a marcos ya como el papel que jugaba dentro de ese marco de relaciones. De hecho, el propio rey iba a tener un papel protagonista durante ese momento y bueno, más allá de que fuese positivo o negativo esa neutralidad o no, pues no soy yo, no tengo esa capacidad de influenciar. O por lo menos no quiero posicionarme en esa perspectiva que tanto, así lo digo. Y
con respecto a la prensa, sí es cierto que bueno, de esta forma yo lo que he hecho en buena medida del trabajo ha sido considerar cómo se está utilizando el Congreso de Viena para entender, para interpretar el nuevo tiempo. Porque insisto en esa idea, es decir, nosotros en 2015, según una mirada sobre el pasado, se sistematiza el FAL, es relativamente fácil, no sé si sea fácil, pero sí que tenemos la herramienta más adecuada, que es la perspectiva temporal, que nos permite un poco, viendo la evolución del acontecimiento y podemos ir marcando cuantas y demás. Sin embargo, el hombre del momento no era así, estaba al mismo tiempo, necesitaba asirse, necesitaba agarrarse a elementos que le permitiesen entender el nuevo tiempo. Y uno de los argumentos que están empleando en la prensa es precisamente el del Congreso de Viena. ¿Vale? No sé si respondo tu pregunta, igual que decía antes, pero no sé si me voy a despaciar por las ramas. Tenemos que ir terminando, el tiempo se lo viene encima. Tenemos, espero que a lo largo del día, ocasión de tomarnos algún que otro café, así que el que quiera continuar con esto, yo estoy encantado. Desde luego. Le damos las gracias, profesor José Salvador. Continuamos con la última conferencia de la mañana, en concreto el profesor Jaime Tignes. Él es profesor aquí en la Universidad de la Frontera, es director del Centro de Estudios Internacionales de esta casa de estudios. Tiene un doctorado en Alemania y su intervención pues, lleva por título el sistema comercial internacional y el rol de Europa, reflexiones a partir del Congreso de Viena. Le invitamos a su guía que ponga su trabajo. Muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer en primer lugar por invitarme aquí a este grupo de historiadores en situación, y yo aquí sin ser historiador, tengo un terreno un poco desconocido, y me parece encantador haber recibido esta invitación a pesar de eso. Quizás mi reflexión de hoy parte de uno de los elementos que mencionó el profesor Fernando Vázquez, justamente esta época de la post-geografía, el mundo actual, cómo entenderlo, cómo entender lo que está pasando actualmente, cómo entender algunos de sus aspectos. Y la reflexión